estar con nosotros. Cambiamos ahora de tema, hablamos de información relacionada con el mundo político y un año electoral que recién está comenzando, pero ya, Jorge, es muy movido por demás. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, Silviana, ¿cómo estás? Sí, Muy bien. efectivamente. Creo que es muy movido porque, en primer lugar, hay un cronograma muy extenso y, de hecho, hoy nos vamos a dedicar a esto, un poco a hablar de las provincias que van a desdoblar elecciones, en particular la provincia de Buenos Aires, sobre la que hay un debate muy intenso. Y en segundo lugar, porque los que no están tan posicionados, claramente el gobierno tiene a Macri en la presidencial, Cristina Kirchner como probable contendiente, tienen mucho más tiempo. Aquellos que tienen que ganar posiciones tienen que apurarse, sobre todo los del peronismo alternativo, son los que están más activos en los últimos días. Y también porque hay muchas provincias que adelantan elecciones. Por ejemplo, hoy publicábamos en nuestro sitio web, a fines de enero, 27 de enero, hay una consulta en la provincia de La Rioja para ver si es constitucional o no permitirle una nueva reelección al gobernador Casas, en función de que lleva 2 mandatos, uno como gobernador y otro como vicegobernador. Entonces, en enero ya va a haber una votación, después en febrero hay paso, por ejemplo, en La Pampa. O sea, se ha adelantado todo mucho y vamos a tener un cronograma realmente desgastante y agotador que podría llegar hasta noviembre si es que hay balotaje en la presidencial. Yo hacía un repaso el otro día en relación a lo que vos decís y prácticamente vamos a tener que estar votando, no sé, en algunas provincias hasta 2 veces por mes. Bueno, el cronograma está marcando al nivel de elecciones provinciales, después hay que sumar aquellas que tienen paso, o como por ejemplo este caso de La Rioja, que tiene una consulta popular. En principio hay 9 provincias que ya confirmaron que van a adelantar las elecciones, pero el número podría llegar hasta las 17 provincias. Si vos descartás Corrientes y Santiago del Estero, que votan a gobernador en años distintos porque están desfasados, solo 5 provincias estarían haciendo sus elecciones provinciales en simultáneo con las de octubre del nivel nacional. Esto te va a implicar que va a haber meses con 2 o 3 elecciones provinciales, algunos domingos con más de una provincia eligiendo, o sea, un desdoblamiento muy grande. Y yo creo que acá, y ahí nos vamos metiendo un poquito en el análisis de por qué pasa esto. En primer lugar, claramente hay de alguna manera, una dispersión de intereses de los gobernadores respecto a los liderazgos nacionales. Eso está claro. Como tenés una gran mayoría de provincias en manos de la oposición y la oposición no está unificada con un liderazgo, la tendencia natural de los gobernadores es a provincializar la elección y de alguna manera plebiscitar en su distrito, tratando de revalidar. Claro, como asegurarse, digamos. Asegurarse el terreno, asegurar el territorio y desprenderse de cualquier estrategia nacional. Esto lo que va a implicar en los hechos son 2 cosas. En primer lugar, va a haber una seguidilla de elecciones adversas al gobierno porque las primeras provincias que eligen son del peronismo, que es altamente probable que renueven y revaliden sus mandatos los gobernadores. Y en segundo lugar, van a ser triunfos de estos peronistas con lecturas muy disímiles, porque van a haber muchos que van a querer apadrinar triunfos que en realidad no les pertenecen. Entonces van a aparecer lecturas nacionales muy dispersas que no van a ser realistas, porque en realidad van a ser elecciones locales donde cada uno va a tratar de renovar y después se desentenderá o en todo caso evaluará qué hace a nivel nacional. ¿Pero creen que van a poder tomar un protagonismo tan interesante como las elecciones que realmente después van a importar? No, claramente no, pero todos van a tratar de apropiarse de ese triunfo. Sobre todo el peronismo alternativo, federal, que están construyendo Massa, Ortubey, Pichetto, Schiaretti y los otros, porque en esa mesa se sientan muchos gobernadores. De hecho, en la última reunión hubo 11 gobernadores. El problema es que ese apoyo no es concreto a una candidatura, es a un espacio. Entonces, ese sector va a querer aprovechar esos triunfos de los gobernadores en las primeras elecciones, pero pues esos gobernadores hay que ver cómo juegan a la nacional, porque también pueden jugar con Cristina, pueden jugar a 2 puntas. Una vez que ratificaron en su territorio, ya es distinto. Ahora bien, el problema central, esto es para el peronismo, en lo que hace a desdoblamiento es la discusión sobre la provincia de Buenos Aires. Lógico. Porque es lo que más sorprende. Nunca la provincia de Buenos Aires desdobla.
Y la evaluación solamente de esta estrategia ha generado una convulsión interna en el oficialismo, en Cambiemos en general. Y por eso habíamos preparado un grafiquito respecto de cuáles son las razones de fondo que sostienen aquellos que dicen vamos a apoyar el desdoblamiento y aquellos que están en contra. Claro, ¿quién gana y quién pierde? Porque hay quien puede decir, pero la verdad que el desdoblamiento puede llegar a debilitar, a perjudicar a Mauricio Macri, a plantearlo como una figura mucho más debilitada, por ejemplo. Dentro de los que sostienen que habría que desdoblar, el argumento es Macri no está en la misma situación de fortaleza que años anteriores, no está midiendo bien en la provincia de Buenos Aires y te diría que está bastante complicado en el conurbano. Claro. Es el núcleo, el corazón de la provincia de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, aquellos que propician el desdoblamiento dicen, bueno, preservemos la provincia de Buenos Aires con Vidal, que cayó, pero no tanto, y después ese triunfo en la provincia supuestamente serviría para potenciar en octubre al propio Macri. Esto habrá que ver si efectivamente se concreta y efectivamente es así. Claro. El otro punto importante que los que dicen deberíamos desdoblar nos conviene son los que dicen desenganchemos a los intendentes bonaerenses de Cristina. Si adelantamos también las municipales junto con la gobernadora, esos intendentes revalidan en su territorio y después no van a jugarse de cuerpo entero para que Cristina termine ganando. Si van juntos, la suerte de uno está atada a la de Cristina, entonces todos se van a colgar de la pollera de Cristina. Siempre y cuando, o sea, acá nosotros estamos haciendo una hipótesis y suponiendo que Cristina finalmente va a ser la candidata de la oposición. Bueno, lo que pasa es que los principales impulsores de hecho son los intendentes bonaerenses. En todo el resto del país el peronismo está dividido, fragmentado, no está claro. En la provincia de Buenos Aires y sobre todo los intendentes del conurbano gritan desesperadamente para que Cristina baje porque mide 30 puntos de piso. Entonces, el argumento central es eso. Si se desdoblan, se desenganchan. Entonces dicen los que promueven el desdoblamiento, desenganchemos la suerte de los intendentes y así Cristina va a perder peso para cuando llegue la elección nacional. ¿Cuáles son los riesgos que entraña esta decisión? Bueno, en primer lugar, es lo que vos decías, Viviana, es admitir que Macri está débil. Claro. Y esto, sobre todo, para los estrategas de la Casa Rosada, que dicen que el objetivo principal 2019 es la reelección de Macri, no es un buen punto, ¿no? Vale. Entonces, ese aspecto es central. El otro argumento que dan es, ¿qué pasa si, un poco lo que se habló la semana pasada, Cristina hace una pirueta y termina yendo a la provincia para ganarle a Vidal la provincia y dejar debilitado completamente a Macri en la presidencial? Lo veo muy difícil. Es complicado. ¿Con semejante piso? Es complicado, pero sirvió para asustar a algunos. Sí. Y el otro argumento que esgrime los que están en contra es que supuestamente la economía va a tener una recuperación progresiva y lenta que se va a notar más en octubre que quizás en julio o agosto. Entonces a Vidal supuestamente le convendría ir con ese impulso de recuperación de la economía que le permitiría estar mejor en octubre que quizás en los meses previos. Yo te diría, Viviana, que así como las semanas anteriores el péndulo se movió en el sentido a favor del desdoblamiento impulsado por la administración Vidal, Salvay, algunos interlocutores como por ejemplo Frigerio, el ministro del Interior, también Rodríguez Larreta, que si bien él va a unificar en la ciudad, no estaba en desacuerdo con el desdoblamiento, en los últimos días fue ganando nuevamente presencia el núcleo duro de la Casa Rosada, Peña, Durán Barba, etcétera, que sostienen que no es conveniente desdoblar. ¿Los escuchará Macri? Yo creo que sí, que está conceptualmente más cerca de este grupo. De no desdoblar. De no desdoblar, de mantener la unificación. Es, te diría, la idea troncal. De hecho, hasta si desdoblan tendrían que cambiar las leyes, si no desdoblan, no. Entonces, en los últimos días ha recuperado un poco de presencia esta idea de que Macri, de hecho, desde Casa Rosada distribuyeron una encuesta diciendo, mirá, Macri gana tranquilo, se está recuperando, la confianza y la economía también. Claro, si gana sin haber desdoblado, bueno, es un ganador con todas las letras. Exactamente. Entonces yo te diría que en este momento, si bien la discusión final la van a tener Macri y Vidal a fines de febrero y ahí se va a terminar de saldar,
aún algunos importantes referentes del vidalismo que impulsan el desdoblamiento admiten que ha perdido fuerza y que se ha fortalecido la posición de aquellos que dicen todos juntos en octubre, con el trío Vidal, Larreta y Macri, impulsando juntos las boletas principales de Cambiemos. Dos preguntas breves antes de la pausa, Jorge. ¿Cuál es la fecha límite que vamos a tener nosotros como electores para saber a quién podemos votar? Esa es una. Y la segunda, Macri, ¿cambiaría algo hasta el momento de su gabinete? Por ejemplo, pienso en la posibilidad de que deje de ser vicepresidenta Gabriela Michetti. Se habla, suena fuerte el nombre de Carolina Stanley. También suena el nombre de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque ella se siente muy cómoda al frente del ministerio. Bueno, a ver, la primera pregunta es a nivel nacional, si es tu pregunta, sí, están los plazos establecidos. En junio se deben cerrar las candidaturas y las alianzas. Junio. Agosto se hacen las PASO nacionales, que es el primer test nacional, después octubre, pero a mitad de año vencen los plazos para las candidaturas nacionales. Bien. A nivel provincial varía de acuerdo a los cronogramas, pero claramente, sobre todo yo te diría que la incógnita mayor va a ser Cristina, que va a jugar con la incertidumbre porque es la que cambia todo el tablero y yo creo que ese es parte del activo que ella tiene y lo va a jugar hasta el último minuto que pueda con esa incertidumbre. Lo ha hecho otras veces con más razón en estas circunstancias, ¿no? Seguro. La segunda pregunta que me hacía... La posibilidad de que cambie, por ejemplo, la vicepresidencia, ¿no? Bueno, es una chance que está, tiene las posibilidades, vence el mandato de Michetti. Ella ha dicho públicamente que le gustaría acompañar otro mandato a Macri. Sí. Yo no lo veo con tanta claridad. Seguro va a ser una mujer y por eso aparecieron los nombres de Stanley y Patricia Bullrich. Yo te diría que con perfiles distintos y que va a tener mucho que ver con la estrategia electoral. Si prevalecen los temas de seguridad, como pasó en estos últimos días, parece que sí, donde está muy fuerte, Bullrich gana terreno. Claro. Si es cuestión de darle un sesgo más social, e inclusive te diría una cara más amigable, en la línea más de lo que Vidal le aportó en algún momento a Macri cuando fue candidato a jefe de gobierno, quizás Stanley gana posiciones. No descartemos a Michetti, pero hoy daría la impresión de que no es el primer nombre que aparece entre las opciones de los que analizan la estrategia electoral de Cambiemos. Pero seguramente entonces estaría en una mujer. ¿Se definiría? Una mujer te diría que seguro. Porque es una tradición, porque aparte desde entonces se ha fortalecido de alguna manera la necesidad de que las fórmulas sean compartidas, sean complementarias. Por una cuestión de estrategia electoral sería muy difícil hoy sostener ante el cambio de agenda que hubo en los últimos 2 años, te diría, una fórmula de 2 hombres, ¿no? Es muy difícil. Jorge, gracias. No, por favor. Como siempre. Nos vamos a la pausa, muy breve. Hay más PM, estamos hasta las 21. Quédense que ya venimos.